Bueno, ahí tenemos un fondito musical y dirán, ¿y ustedes, y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esto, David? Bueno, les hago esto sencillamente porque este es un himno, eh, es un himno antiguo, muy reconocido, tiene como 500 años, hermoso el himno. Y bueno, lo vamos a tener un ratito de fondo mientras nosotros conversamos con el profesor Martín Eisikovich. ¿Por qué? Y bueno, porque ya es la hora de hablar con el profesor. Y además hay un tema muy interesante. Durante estos días, bueno, lo poco que yo pude escuchar a la radio, haciendo un poco de sondeo, se habló bastante del Halloween. Es una costumbre que quizá no va mucho con nosotros, los creyentes, no tiene mucho que ver, o nada quizá. Pero bueno, son costumbres que están. Y el tema que quizá a mi gusto hubiese preferido que se hable un poco más respecto a lo que es la reforma, porque es una fecha importante, no solamente la fecha, sino que estamos cumpliendo ya 500 años y es de lo que vamos a hablar ahora. Profesor, muy buenos días, ya lo tenemos al profesor al aire. Hola David, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y aquí justo le comentaba un poquito a la gente de mi parecer al respecto, ya que este 31 se conmemoran, vamos a decirlo, se celebran y se recuerda los 500 años desde que Martín Lutero clavó las 95 tesis ahí en la puerta del templo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, fue un 31 de octubre del año 1517 en 17. la iglesia de Wittenberg, donde él estudiaba y daba clases posteriormente en Alemania. Perfecto, entonces por ahí vamos bien. Eh, Sí, 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 bueno, estamos cumpliendo justamente este año ya 5 siglos, ¿no? A nivel mundial, 5. partiendo del inicio, digamos, de todo este proceso religioso, político y económico que fue la reforma denominada luego protestante. En sus orígenes no fue protestante en el sentido del término, ¿no? La palabra protestante apareció después, en el año 1529, cuando príncipes que había en Alemania le reclamaban al Papa las tierras que la Iglesia católica tenía desde la Edad Media en Alemania. Entonces, de alguna manera se descubre que el contrato que se había estipulado, llamado donación de Constantino, por el cual la Iglesia podía tener tierras en otros países, bueno, que era falso, y entonces viene el reclamo hacia la Iglesia para poder quitarle las tierras. De ahí viene el término protestante, ¿no? De esa protesta de príncipes, pero ya 8 años después, más de 10 años del inicio de lo que fue la reforma. En sí mismo el término sería reforma, justamente. Desde el lado católico se habla de la reformación, ¿no? de la Iglesia, solo que después va a aparecer a mediados del siglo XVI la denominación de contrarreforma, a partir del Concilio de Trento, que la Iglesia Católica organiza. Es el primer concilio, digamos, que tiene como fin determinar ciertos principios de fe en contra, por así decirlo, en contra, pero en realidad marcando un poquito la cancha, como se dice, en relación a los que luego serían llamados protestantes. La Iglesia tuvo concilios desde el siglo I. El primer concilio fue el de Jerusalén, donde Pedro y Pablo se enfrentan ahí, que aparece en Hechos de los Apóstoles, y luego la Iglesia ha tenido una cantidad importante de concilios hasta llegar al concilio, de alguna manera, de la contrarreforma, el concilio de Trento, para establecer bases católicas en relación a los protestantes. Claro, una de las cosas que, bueno, ya lo hemos mencionado, pero ahora que estamos tocando, retocando el tema, por ejemplo, a mí, la primera vez que yo escuché de Martín Lutero y de esta reforma, y cuando va y clava esas 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia de Gutenberg, bueno, al momento en que me lo dijeron, que me lo contaron, la primera vez, reitero, me lo contaban como si fuera algo alucinante, algo asombroso, algo grandioso, algo que él se atrevió a hacer y que nadie, o sea, eso es lo que me dieron a entender, ¿no? Pero bueno, a través de la historia vemos que eso era algo común en aquella época. Sí, las universidades se manejaban de esa manera. Hoy día podríamos utilizar las redes sociales, ¿no? Claro. Si Martín Lutero estuviera hoy, u otro reformador, armaría un blog o pondría su tesis o sus ideas en una red
en Instagram, por ejemplo, y bueno, todo el mundo lo conocería de ahí, ¿no? En ese momento la idea era poder en las iglesias clavar ahí, colocar los papeles como avisos, como anuncios, y lo que él hace justamente es colocar ahí sus tesis. Tesis significa justamente a nivel científico, a nivel universitario, académico, ideas particulares, propias, determinadas sobre un tema. Bueno, no significa que esas tesis sean, de alguna manera, no contengan errores. O sea, cuando una persona se recibe en la universidad o en un profesorado, un terciario, escribe una tesis. La tesis es el fin de toda la carrera. Bueno, elegís un tema y escribís 50, 80, 100, 120, 150 páginas, lo que te pidan, hasta para un doctorado, ¿no? Bueno, eran ideas que Martín Lutero tenía y que apoyaba teológicamente, históricamente, acerca de 95 puntos que tenían que ver con la fe cristiana. Recordemos que Martín Lutero era un monje agustino, él era un sacerdote de la Iglesia Católica, que luego pasó a enseñar teología, y que en algún momento encontró ciertas cosas que no coincidían, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica con el aporte teológico. Entonces, es interesante determinar, según a quién se le consulte va a ser la respuesta, qué es lo que quería hacer Martín Lutero, ¿no? Yo creo que acá está el meollo de la cuestión, porque de la forma que yo encare el término, digamos, reforma protestante, o la forma en la cual encare la personalidad, ¿no?, de Martín Lutero, es el resultado que voy a tener de análisis. O sea, es muy difícil ponerse en historia, ya lo hemos hablado, en una situación neutra. Con lo cual, si una persona es pasionalmente protestante o reformada, va a ver a Martín Lutero como te lo contaron, ¿no? Como si fuera un semidios, ¿no? Solo él colocando sus palabras. Con lo cual, de alguna manera, quizás desdibujamos el tema, ¿no? Hay que plantearse, sobre todo hoy, después de 500 años, donde podemos indagar más los textos, donde podemos tener mayor comprensión de las cosas o mayor cantidad de documentos. Hay que indagar si es que Martín Lutero realmente quería separarse de la Iglesia Católica, y cuáles fueron los condimentos que finalmente hicieron que la Iglesia lo excomulgara, o sea, que no le permitiera la comunión y que entonces lo separara de su seno eclesiástico. Bueno, es difícil determinarlo en dos palabras y hay muchos autores que se refieren al tema. Lo que sí podemos de alguna manera plantear es que algo pasó en Martín Lutero para que él pudiera elaborar esas tesis o esos pensamientos, esos postulados, y tener de alguna manera una buena reserva teológica para poder sostenerlos. Él vio que en ese momento la Iglesia, no era el único que lo veía, pero él particularmente notó que la Iglesia no estaba viviendo en general lo que la teología planteaba. O sea, en el ámbito universitario, la teología era una, ahora había otras cosas. Lo mismo que puede pasar hoy. O sea, vos podés ir a una iglesia evangélica que te presenta una teología y después en la práctica ves otra. Podés ir a una iglesia ortodoxa, a una iglesia católica. Es lo mismo. Pero bueno, en ese momento el contexto daba para que Martín Lutero no solo cuestionara, sino que además quisiera reformar y que además hasta diera su vida quizás por eso. ¿En qué sentido? Estamos en el siglo XVI, un tiempo de cambio. Termina la Edad Media y hay un lapso de tiempo en el cual se va a iniciar un proceso llamado Renacimiento. Ese Renacimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, ¿no? Como el que están igual que Tomás Moro en Inglaterra. O sea, de alguna manera hubo hombres que fueron relevantes en el siglo XVI, que introdujeron ciertos cambios. Bueno, Martín Lutero terminó dividiendo Alemania y dividiendo Europa, ¿no? No solo él, hablamos de Juan Calvino, Zwinglio, Melanchthon, hablamos de varios reformadores que acompañaron este proceso, pero cada uno con ideas distintas, ¿no? De alguna manera también es materia de análisis que podríamos considerar en algún momento. Pensar si Martín Lutero, cuál era la idea de él, ¿no? Porque una vez que el cisma protestante se gestó y se desarrolló,
se partió la cristiandad y hoy encontramos cientos de denominaciones y cada una te va a decir que es descendiente o de alguna manera de la Reforma. Hay que ver si Martín Lutero quería eso, ¿no? Que se partiera el cristianismo en tantos grupos que después fueron denominados sectas, ¿no? Porque eran minúsculos algunos y también tenían ideas un poquito distintas de lo que fue el original de Lutero. O sea, es muy complicado eso. Por otro lado, por ser Martín Lutero un hombre de su tiempo, hay que considerar que el aspecto económico no estaba por fuera de la Reforma. No en él, sino en los que lo escucharon y vieron. De tal manera que, así como el término protestante nace de los príncipes alemanes, esos mismos príncipes y también la burguesía, o sea, los comerciantes, la clase media, media alta que manejaba el dinero en Alemania, le interesó el mensaje de Lutero porque de alguna manera iban a poder independizarse del control de la Iglesia Católica y de tener que pagar a la Iglesia ciertos cánones. Así, el mensaje de Lutero les cuadró de tal manera que se gestó en Alemania una suerte de pensamiento independentista muy importante, y entonces también vino bien que existiera un proceso de cual se terminara con ciertos principios aún económicos del catolicismo y se pasara entonces a este nacionalismo alemán, con tierras alemanas, con dinero alemán y con la idea de, bueno, tener los escritos religiosos en la lengua alemana. Esto fue muy importante, ¿no? Martín Lutero no se sabe si las tesis estaban escritas en latín o en alemán. Seguramente, a mi entender, en latín, porque yo no sé si él ya rompió el molde ahí con eso, ¿no? Porque estamos en una universidad, con lo cual todos los que estaban en esa universidad conocían el latín y el griego sin problemas, pero el tema es que también hay un trasfondo económico. Pensá que a partir de Lutero va a cambiar la economía, no por Lutero, sino porque estamos en un proceso de cambio, estamos en el modo de producción mercantil, comienzan a darse los viajes ultramarinos, encuentran América, el continente que no se sabía si estaba o no, y comienza un intercambio comercial tremendo que va a llevar tantos siglos como eso. Hay un autor, Wallerstein, que plantea que a partir del siglo XVI se da todo un inicio de globalización en el mundo, esta aldea global de la cual hablamos hoy. Para algunos ya se inicia en el siglo finales del XV y todo el XVI, justamente porque todos los puertos del mundo conocidos se van entrelazando económicamente. En esto también va la Reforma, porque van los misioneros, porque se transmite el Evangelio a través de los puertos, por los caminos de todo el mundo. Así que es muy interesante por político. Los príncipes alemanes se independizan del Papa, del catolicismo. Como la Reforma y el luteranismo prende, sobre todo en Alemania, en Dinamarca, en los países nórdicos, estas regiones se van a independizar de la necesidad de que el Papa avale, esté de acuerdo con las monarquías que dominan. Va a haber nacional la Reforma. Entonces, para ordenar la idea, desde un punto de vista religioso, por supuesto, ahora después vamos a hablar de qué puntos tenía, pero luego tenemos que tener en cuenta el contexto político, monarquías renovadas, tiene el enlace con la monarquía porque le presta dinero, ya no es la nobleza porque no se depende de las tierras, ¿no? Como en el feudalismo. Después tenemos el aspecto económico, el contexto da que el mundo está cambiando y aparece un orden nuevo. Y luego también un punto cubrimiento de las artes, de las letras, de la ciencia. Por eso es bueno identificar en forma neutra, lo más posible que se pueda, sin pasiones, a Martín Lutero como un hombre de su tiempo, que tuvo sus virtudes, por supuesto. La virtud fue enfrentar también un sistema, no se puede negar eso. A su vez hubo debilidades, ¿no? O cosas propias de los seres humanos, o entre comillas, propios de una persona del siglo XVI, ¿no? No podemos pensar que algo esté mal que leamos en el siglo XVI porque estamos en el XXI, no, tenemos que adecuarnos
al contexto. Entonces, bueno, de alguna manera, por eso Martín Lutero fue un hombre de su tiempo. Profesor, ahí chequeando un poco de información, había, vi a alguien que comentaba, que decía que en realidad Martín Lutero no es que clavó las 95 tesis, sino que le mandó una carta al obispo o alguien de jerarquía. No sé si usted escuchó, leyó algo al respecto o tiene algo que decir. No sé, quería que me saque de la duda, no pude preguntarle de dónde sacó la información. No, sí, es otra teoría u otra postura de que pudo haber sido así. Digamos que el 31 de octubre se toma justamente en el hecho de que él pudo haber colocado las tesis en la puerta, para nada alocado. Pudo haber sido así porque así se hacían justamente los llamados a defensa de tesis, a debates. La otra postura, sí, justamente pudo haber enviado una carta al obispo para que el obispo a su vez lo remitiera a la superioridad eclesiástica que él pudiera tener, un arzobispo, y finalmente que esto llegara al Papa. El tema, digamos, no pasa tanto por la cuestión de dónde, sino por la cuestión del qué, ¿no? Y el qué eran justamente las ideas, pero digamos que la cuestión de colocarlo en la puerta de la iglesia no era algo descabellado, porque los anuncios, como hoy podemos ver, sobre todo en las universidades norteamericanas, se dan así a viva voz a todos los estudiantes. No es una costumbre ya que viene de lo antiguo. Seguramente, así como una tesis se escribe hoy día, también Martín Lutero tenía todo un compilado de escritos, que son los escritos que él va a llevar después para hacer su defensa ante el monarca, ¿no? Carlos V de Alemania, Carlos I de España, era el mismo. Entonces, de alguna manera, cuando él tiene que enfrentar esa dieta, como se frente al monarca y a los directivos eclesiásticos, él llevaba sus escritos también, escritos que con el tiempo rápidamente fueron copiados, tenía más de un siglo y medio en uso, y bueno, fue la imprenta la que de alguna manera diseminó la semilla del evangelio, ¿no? Protestante. Así que bueno, sí, está bien, puede ser que esa carta haya sido enviada, había que hacer notificaciones, y a la vez también tenemos entonces la historia, ¿no? de las tesis en la puerta de la iglesia. Entonces es válido, es sencillamente otra postura o otra lectura que se le puede dar de lo que pudo haber acontecido. O pudo, profesor, pudo haber pasado, pudo haber pasado las dos cosas, o sea, haya mandado la carta y también haya ido y clavado las tesis, así como se hacía de la costumbre. Las tesis que él colocó en la puerta del lo que se utilizaba, ¿no? Justamente son puertas de la iglesia que son de un castillo, o sea, no es que era en cualquier lugar. Él lo hizo a propósito, adrede, porque era la forma de colocar. A ver, como no había Facebook, ¿dónde lo coloco? En el muro, ¿no? El gran periódico mural. El muro en ese momento. El gran periódico mural. ¿Cómo? De la época. Claro. Entonces, yo creo que la forma el Instagram de ese momento era colocarlo en la puerta de una iglesia, en la puerta de entrada a una ciudad. Y bueno, eso es lo que hizo Lutero, ¿no? Trató de que todo el mundo lo conozca. Ahora, las tesis, sí, fueron impresas, claro que sí. Toda tesis tiene que ser impresa, no se puede largar las tesis así porque sí, tiene que estar impresa. Ahora, como toda tesis, hay que tener en cuenta que tienen que ser leídas. O sea, estamos en un ámbito académico. Como estamos en un ámbito académico, hay que tener en cuenta que si yo voy a escribir una tesis, el que haya estudiado en la universidad o el que esté estudiando le va a tocar. Entonces, cuando yo escribo la tesis, tengo que enviarla, tengo un profesor que es mi tutor de tesis. Mi tutor de tesis me va acompañando en la escritura. Entonces, de ahí en más, cuando yo escribir mi tesis o lo que yo tenga en cuenta, tengo que hacerle referencia, lo presenta a un consejo que
es el que me evalúa la tesis. Bueno, esos fueron los, de alguna manera, Lutero tenía que dar a conocer sus ideas. Bueno, pasa por el obispo, sí, el arzobispo es y de alguna manera, como pasa hoy, vos podés permitir o no que tu tesis fuera completada en el sentido de lectura por otros. Bueno, Lutero entregó su tesis para que otros también las leyeran. O sea, es el mismo procedimiento que se da hoy en las universidades. Y ahí es donde encontramos que Lutero las anuncia, es como decir, bueno, puso en Facebook, miren, tengo acá tesis, tengo ideas, bueno, lo subió a Instagram, lo puso en el muro de Facebook al público. Tiene que hacer la repartición, digamos, de su escrito para, bueno, sea leído y aprobado o no. Él ya era doctor en teología, no necesitaba, de alguna manera, recibirse, ¿no? Ya tenía sus títulos, pero se le llaman justamente tesis porque él lo hace dentro de un ámbito académico. Lo mismo que puede ocurrir hoy, ¿no? Por eso la idea era que estuvieran escritas también, justamente para ser diseminadas por los territorios cercanos, por la reacción que esto podía causar, ¿no? La idea de Lutero era romper esta estructura, justamente partirla en 1000 pedazos, bueno, y fue lo que lo llevó a esa dieta, ¿sí?, que yo había comentado, donde estuvo presente el monarca, la dieta de Worms, ¿sí? Pero fíjate que fueron algunos años después, ¿no? Él había presentado sus tesis, porque todo lleva tiempo, ¿no? Tiempo de análisis, tiempo de lectura, y ahí es donde nosotros podemos plantear si realmente Lutero quería o no la división de la iglesia, el cisma de la iglesia. ¿Por qué? Quizás él pensó que haciendo esto generaba, a través de un análisis teológico, de una interpretación teológica, generaba la posibilidad de que, bueno, se lo llamara a hablar de una manera distinta hasta lo que era en ese momento, o sea, que se pudiera dialogar. Bueno, en realidad la iglesia no iba a dialogar con él luego de 1500 años de interpretación que había de determinadas cuestiones. Quizás él pensó que podía haber un diálogo. Bueno, el diálogo no vino como tal, sino que ya hubo un proceso de expulsión, de excomunión, de condenación papal, y luego el tema de la dieta, ¿no? Pero no hubo un proceso, digamos, la dieta lo que era que se retracte, que deje esas ideas. No iba a haber proceso de diálogo para poder, de alguna manera, incorporarlo de nuevo al seno de la iglesia y que él abandone sus ideas. No había Así que bueno, ahí es donde la reforma comienza. Sí, no había debate de por medio. Solamente el tema era, retráctate, niega lo que dijiste y seguimos. En realidad, claro, lo que ocurre siempre en las tesis, cuando uno las presenta, es que hay una defensa de tesis, ¿no? O sea, uno escribe la tesis, la presenta, todo bien ordenadito, y luego el consejo, digamos, de profesores, te invita a hacer una defensa de la tesis. ¿Qué significa esto en el ámbito académico? Bueno, vos tenés que exponer por qué la escribiste, cómo lo hiciste, qué relevancia tiene, y todo eso. Lo que pasa es que acá no había esa intención de diálogo o de decir, che, mirá qué interesante lo que pusiste acá en la tesis 49. No, digamos que la idea era, bueno, hay que retractarse de todo esto y seguir adelante. Bueno, Lutero no se retractó, esto no fue fácil para él, sí, por supuesto, pero bueno, él llevó adelante sus ideas hasta el último momento y se provocó el cisma de entonces católico, el segundo, porque el primero fue del siglo XI, del año 1054, cuando la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa eslava, se separa de la iglesia católica latina. Este es el segundo cisma de la iglesia. Y bueno, el personaje principal entonces fue Martín Lutero, por eso. Bueno, entonces tenemos claro, Martín Lutero nunca deseó ni pensó, ni se le ocurrió siquiera separarse. Esas fueron circunstancias, cuestiones que ocurrieron nada más. Claro, podemos plantear esa teoría. Otra teoría no. Otra teoría va a decir que realmente quería romper con la estructura de la iglesia.
Ahora, si realmente quería romper con eso, ¿por qué siguió un camino académico? Bueno, uno podría decir era el camino del momento, y uno podría decir, bueno, él hizo todo para después no quedar mal, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo hice todo lo posible, ahora los otros no me escucharon. Bueno, por eso, son reflexiones que podemos hacer después de 500 años, ¿no? Claro. Pero en su momento las cosas se manejaban así. Pensá que en los concilios, cuando se estipulaban las doctrinas, el dogma, se decía el que no crea de esta manera. El anatema quiere decir el que está fuera de la iglesia. O sea, quede fuera de la iglesia por haber tomado un camino distinto, ¿no? El anatema era ese. Uno diría, uy, qué palabra dura. En ese momento era la palabra que se usaba, ¿no? O sea, de alguna manera hay que tener en cuenta esto y no cargar tintas, en este caso, sobre el catolicismo. Claro. El catolicismo era, digamos, una iglesia, ¿no? Con siglos de historia. Aparece Lutero, que no fue el primero, ¿eh? Hubo otros también que intentaron reformas, por ahí a nivel más particular, como Juan Knox en Escocia, pero bueno, de alguna manera la iglesia continuó. Ahora aparece Lutero, rompe los esquemas, porque también hay un condimento nacionalista alemán muy fuerte, el hecho de que Lutero luego traduzca la Biblia al alemán, el hecho de que en sus tesis proponga la lengua vernácula, o sea, la lengua vulgar de las personas para que se comente y se lea el Evangelio, eso ganó adeptos. ¿Entendés? Eso es muy importante, porque en ese momento era el latín, y la gente común del vulgo no entendía el latín, por lo cual se perdía la misa, con lo cual no podía leer la escritura. Bueno, Martín Lutero viene a dar aire fresco. Cosas que la Iglesia Católica entendió. O sea, cuando vos vas al Concilio Vaticano II de 1962 al 65, ahí la Iglesia Católica determina que la misa sea en la lengua vernácula de cada territorio, que el sacerdote esté de frente a la comunidad, que se cante también en el idioma propio de donde está ubicada la parroquia, la iglesia. O sea, todos los cambios que Lutero propuso llegaron, algunos, a la Iglesia Católica 5 siglos después. ¿Se entiende? Que claro, claro. Y es que eran otros tiempos, la comunicación era diferente. Fue un proceso distinto de tiempo. Hola, ¿se escucha? Claro, sí. Digo, es que por lo mismo que eran otros tiempos, la comunicación y todo era totalmente distinta a lo que es hoy. Que en cuestión de segundos o al instante podemos informar. En el Facebook publico algo y ya está. Bueno, en esa época no, y no llegaba a todo el mundo por igual. De ahí surgen los misioneros. Los misioneros protestantes o evangélicos o reformados surgen a raíz de esto, de que no hay Instagram ni hay nada que me permita abarcar el mundo de forma rápida y completa. Entonces, de puerto a puerto, voy comentando lo nuevo que aparece en el Evangelio. Muy bueno. Bien, entonces, bueno, ya tenemos un panorama general y muy grande. Y profesor, ahora quisiera que nos diga, nos ayude a reflexionar. Estamos cumpliendo 31, 500 años desde aquel evento y que definitivamente cambió la historia de la humanidad en gran parte del mundo. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, mira, mi reflexión es la siguiente. Vos pensás que la historia humana es una historia que de alguna manera se basa no en las intenciones, sino en los hechos. Hay seres humanos y hubo seres humanos que han realizado acciones positivas y negativas, mucho según como uno lo mire. Para muchos, Martín Lutero u otros reformadores u otros personajes religiosos han sido nefastos. Principio de división, principio de cisma, principios de totalitarismo. Para otros, Martín Lutero y otros reformados, paladines de la justicia, ¿no? Paladines de la fe, defensores del Evangelio. Yo creo que no podemos negar la influencia religiosa, económica, política que tuvo la Reforma en general, y no podemos negar que, así como Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, San Martín, Bolívar y otros tantos,
Martín Lutero ocupa ese espacio de grandes hombres y sus errores, ¿no? En todo caso, el próximo sábado hablamos de eso también, más sus ideas. El 31 de octubre del 17, de 1517, marca un poquito también dentro del proceso de modernidad, marca un hito, o sea, un mojón importante, porque como cambia el arte, va cambiando la economía, va cambiando la cultura, va cambiando la música, también empieza a cambiar la religión. Y la gente en Euroopiones, ¿no? Opciones de fe. Opciones de fe que después van a llegar a... Recuerden que, miren qué interesante, apenas un siglo después, 1622, llegan los padres peregrinos de Inglaterra. O sea, a ver, la reforma protestante tuvo un alcance mundial, porque luego los misioneros van a llegar hasta Oceanía, al Asia, al África, pero Estados Unidos, como es principal potencia del mundo, surge a partir de la reforma. Indirectamente es una pelota que pegó en el palo y entró, como uno dice, porque aparece una nación como la norteamericana, que también son heredados de la reforma. Entonces, no podemos nunca pasar por alto, y creo que es importante reconocerlo. A nivel personal, cada persona que este mundo protestante, reformado, creo que tiene que pensar cuánto estoy cerca o lejos de estos principios reformados, ¿no? ¿Cuánto está la iglesia a la cual yo asisto de los principios de la reforma? Cerca o lejos mi vida, mi fe, de estos principios que hace 500 años se colocaron y que lamentablemente se desdibujaron. Por eso hay que analizar a Martín Lutero en las tesis, perfecto, en el tema de la justificación por la fe, la santificación, en el tema de cómo habla, en el tema de la música. Martín Lutero fue un paladín de la utilización de la música como medio misionero. Importante, porque ¿qué papel ocupa la música en mi congregación? Para que vean cómo toco bien la guitarra o la batería, o es la música que debe permitir al alma transportarse hacia de la fe que proviene. Entonces, ahí es donde yo tengo que aplicar prácticamente, o sea, hacer práctica la reforma. Es muy lindo saberlo y estamos analizando eso, y es interesante conocer las raíces de la iglesia reformada, pero hoy ¿hemos olvidado esos principios o se están revalidando? ¿Hemos dejado de lado algunas cosas y tomamos las que conviene o adoptamos realmente esos principios para que se siga reiniciando el proceso de reforma en el siglo XXI? Hoy día con el ecumenismo creo que de alguna manera esa rivalidad católica ya no existe. Lamentablemente algunos fundamentalistas continúan con eso, pero desde el lado católico no hay, desde la jerarquía católica, desde el Papa, sobre todo, esa animosidad que en algún momento pudo haber estado. Sí, lamentablemente desde el lado evangélico todavía se siguen reinterpretando y echando culpas a la Iglesia Católica, cuando en realidad, si uno hace un análisis profundo, no es así. Pero bueno, son teorías, son ideas. Eso, ¿no? ¿Cómo está mi vida en relación a ese espejo que puedo poner, que se llama reforma, a partir de las ideas de Lutero y de otros, que me permiten a mí mejorar mi vida, ¿no? En cuanto a la justicia por la fe, o sea, cómo me presento ante Dios y cómo soy visto por Dios ordenadamente en mi vida, a partir de cómo soy declarado justo, de cómo soy santificado, cómo puedo mejorar mi vida. Creo que son los dos conceptos fundamentales, y otros más que, bueno, veremos el sábado próximo a raíz de las ideas de Lutero en estas tesis y en estos postulados que él tuvo, ¿no?
Bueno, profesor, muy interesante como siempre. Se le agradece el poder aportado en esta mañana como siempre, como siempre. Nosotros este programa justamente lo hacemos porque algo queremos aportar y aprender a la vez. Esto es muy importante Sí, para no, nosotros. seguro, por eso destaco y te agradezco este espacio como siempre y destaco tu trabajo que tiene que ser valorado por las iglesias de Celina, de Madero, porque es un trabajo de divulgación que vos haces a través de la música, que es arte, a través de la palabra, y tiene que ser realmente valorado porque lo haces y propones temas para toda la zona y la provincia, porque esto llega justamente a través de internet, puede llegar a todo el mundo, o sea que ahí está, ¿ves? Los muros con tu programa, superamos a cualquier tema que por buen camino. ¿Voy a hacer un saludito, puedo? Ah, por favor, los micrófonos para usted siempre están abiertos. Hola. Sí, adelante. Y bueno, a todos los chicos y sus familias que me hayan escuchado hoy, a mí, a vos, y que te siguen siempre en el programa. Un abrazo, nos vemos entonces. Muchas gracias, muy buen día, y a toda esa gente que nos está aguantando, también muchas gracias, ahí a la gente de la Asociación Cristiana. Bueno, profesor, hasta la próxima entonces, muy buen día. Dale, un abrazo, buena semana. Buena semana, un abrazo fuerte. Ahí estaba el profesor Martín Aixikovich. Como siempre, el profesor llega a nosotros. Gracias, por supuesto, muchas gracias al Seminario Internacional Teológico Bautista.